Pongamos el tema sobre la mesa. Mire usted, y cambiemos también un poquito del giro de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. En enero de este año, la Fiscalía General de la República anunció la judicialización de la denuncia que presentó Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra algunos exfuncionarios federales. Se menciona, entre otros, la figura de Ricardo Anaya, que pareciera ser, a la luz de las recientes declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pasa a ser el nuevo villano favorito o el nuevo caso de corrupción para llamar la atención, para hacer justicia, para aclarar cuentas. En fin, ese es el tema sobre la mesa y yo le agradezco mucho a Raúl Frías, nuestro director editorial, que comparta con nosotros sus impresiones. Raúl, te saludo con afecto. Hola Víctor, qué gusto saludarte, buenas tardes a la audiencia que nos ve. A ver, tiene como todo, Víctor, tiene muchas lecturas, todo esto que está sucediendo. Bueno, pero primero déjame referir un poco a lo que comentaba la de Protección Civil de Veracruz. Me parece que el tema de la prevención requiere de recursos, requiere de dinero, y eso es precisamente, me parece que quería poner simplemente un apunte sobre esto que te comentaba en la entrevista previa. Pero ahora, sobre lo que está sucediendo y lo que me preguntas concretamente sobre Ricardo Anaya y este nuevo capítulo que estamos viviendo en esto que en medio de tantas cosas importantes que tiene el país, si pareciera que a veces este tipo de hechos surgen, salen, brotan para poder distraer la atención de las personas. Pero me parece que tiene lecturas y me parece que también tiene muchas aristas para observar este asunto, Víctor. A ver, todo parece estar confirmado, que ya el mismo Ricardo Anaya señala que fue citado al reclusorio norte, si no me equivoco, para poder de alguna forma hacer su declaración en torno a este asunto. A ver, todo el tema, toda esta madeja del tema de Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht, ¿sí? Hay 70 personas involucradas, entre los que ha señalado el señor Lozoya, 70, ¿sí? Hasta el momento solamente una persona ha sido encarcelada, el señor Lavalle. Es el único que hasta el momento ha sido encarcelado. Todos los demás, bueno, ni el mismo Lozoya está en la cárcel, Víctor, sino el mismo Emilio Lozoya a más de un año que fue extraditado, que llegó a México. El señor sigue viviendo tan tranquilo. O sea, no ha habido de alguna forma pues una intención del actual gobierno para poder meterlo a la cárcel, o se le ha complicado al señor fiscal, que aunque es muy honesto, pues ya muchas de las pues de los procesos que tiene, pues hablan de problemas para poder integrar las averiguaciones y poder ejecutarlas en un momento dado. Y eso habla ya de deficiencias importantes en la Fiscalía. Pero, ¿por qué Ricardo Anaya? ¿Sí? ¿Por qué de todos los 70 que han sido señalados por Emilio Lozoya, por qué Ricardo Anaya? Bueno, a ver, Ricardo Anaya es un personaje, fue ex candidato a la presidencia, fue, digamos, hay quien señala que en la campaña del 2018 radicalizó algunas posturas, ¿sí? Y de alguna forma, bueno, él había ofrecido meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Eso fue lo que ofreció Ricardo Anaya, ¿sí? Hoy, bueno, las circunstancias son diferentes. Ricardo Anaya inició una campaña en forma individual, recorriendo gran parte del país, subiendo videos donde hace señalamientos en contra de la 4T, y bueno, lo viene haciendo solo, Víctor. O sea, Ricardo Anaya no trae el respaldo del PAN, no trae el respaldo de la oposición que de alguna forma lo había lanzado a la candidatura en su momento. Entonces, este es un movimiento que Ricardo Anaya empezó, este movimiento rumbo al 2024, que empezó, digamos, sin un respaldo de su partido, del Partido Acción Nacional. Entonces, en este escenario, se convierte en un personaje incómodo, molesto, que está permanentemente señalando pues algunos de los aspectos de la actual administración del presidente López Obrador. Ahora, de eso a que se pueda demostrar, y eso está en manos de la Fiscalía, si realmente fue de los beneficiarios, de los legisladores beneficiarios de esos sobornos que Odebrecht dio para campañas políticas, o para poder convencer, como es el argumento, para poder convencer a muchos legisladores de que aprobaran la reforma energética. Que aquí hay un apunte, Víctor, ¿sí? Los legisladores del Partido Acción Nacional siempre estuvieron a favor de la reforma energética. O
sea, no había necesidad de sobornarlos, Así no es. había necesidad de que se les entregara dinero para que la aprobaran, porque ellos fueron los primeros impulsores de esto. Entonces, tiene varias lecturas en torno a este asunto, y hoy cuando escuchamos precisamente a este hombre decir que se va a exiliar, es decir, lo que está señalando es que no va a acudir a la cita, al citatorio que le están haciendo en los próximos días, que se va a exiliar, que es el único recurso para seguir en la lucha, ¿sí? Y bueno, pues, se burla del presidente López Obrador, o le regresa lo que ha señalado, dice, bueno, que dice el presidente que su fuerte no es la venganza, dice Ricardo Anaya, ¿qué tal? Sí. En fin, hay lecturas, Víctor. Interesante. Pues bueno, ahí está el caso de Rosario Robles, ¿no? Que finalmente acudió de buena fe y es fecha que todavía no tiene su libertad, pero a pesar de todos los argumentos ha estado y seguirá seguramente en la cárcel. Muchos piensan que es un preso político. Yo en lo personal pienso que sí tiene cuentas que aclarar la señora, pero bueno, es otra historia. Aquí también hay otros hechos, mi querido Raúl. La historia misma de Ricardo Anaya es una historia larga, pues de acomodos políticos muy interesantes, ¿no? Se dice que pues él mismo a lo largo de la creación de su candidatura, hay que recordar que él compitió y fue desbarrancado, fue sacado de la jugada a raíz de los señalamientos, se debió al pleito que en su momento tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, cuando había dejado también atrás una estela de muchos dolidos y sinsabores dentro de los mismos legionarios, de los mismos seguidores del Partido Acción Nacional. Entonces es una figura muy interesante, controvertida, que incluso ya empezó su propia precampaña al estilo de Andrés Manuel López Obrador, tú recordarás, haciendo sus exhibiciones de pobreza y de pueblo, ¿no? Sin embargo, pues ahora, la verdad, mira, en un país donde hemos visto una y otra vez que la justicia se utiliza a manera de ajustes políticos, pues caray, sí te queda un poco la duda. No meto las manos al fuego por este personaje, pero siempre te queda la duda si detrás de esto hay un legítimo y genuino deseo de hacer justicia o simplemente de un ajuste político. El uso faccioso de las instituciones de justicia en este país es algo de lo que estamos viendo. A ver, Anaya ya lo vivió, Víctor. Como tú bien dices, no metemos las manos al fuego por él, pero en la anterior campaña, cuando tenía posibilidades de estar en la competencia, la Fiscalía de ese entonces, la Procuraduría General de la República, en el tiempo de Enrique Peña Nieto, lo acusan de haber recibido dinero para construir o para comprar una nave industrial allá en Querétaro, en una carretera, y que, bueno, fue señalado y bueno, la campaña que estaba en un buen nivel de aceptación, sí, se empezó a desviar precisamente. Ahí Enrique Peña Nieto le hizo el favorcito a López Obrador en la campaña y sacó de la competencia a Ricardo Anaya, argumentando ese desvío de recursos en esa nave industrial de Querétaro, que posteriormente la misma Fiscalía señaló que no había nada que perseguir. Entonces, o sea, se utilizó una institución pública para desviar la campaña de este señor, ¿sí? Porque, bueno, lo que señaló en esos debates muy famosos, que él iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Entonces, bueno, estamos viendo uso faccioso de las instituciones, ¿sí? Una serie de elementos que no están claros, en donde el mismo responsable de los sobornos de Odebrecht, Emilio Lozoya, se encuentra libre hasta hoy y simplemente negociando seguramente con la Fiscalía nombres, situaciones que puedan de alguna forma utilizarse para quitar enemigos políticos al actual gobierno, y Emilio Lozoya sigue tan campante. Y ahora Ricardo Anaya, sin el apoyo del Partido Acción Nacional, porque como tú bien dices, en esa escalada de Ricardo Anaya golpeó a muchos militantes del Partido Acción Nacional, y que, bueno, seguramente hoy, rumbo al 2024, pues hay otros panistas que seguramente el mismo Partido Acción Nacional estará observando para ver su desempeño, como Pancho Domínguez, como el mismo Javier Corral, como el mismo Francisco García Cabeza de Vaca, con todos sus cuestionamientos que hay.
y no es precisamente Ricardo Anaya el hombre que el PAN esté pensando en que pueda de alguna forma cobijarse rumbo a la elección del 2024. Esa es mi visión. Sí, y más aún, Raúl, si tomamos en cuenta que en su momento se corrió la versión y la especie, tú recordarás, cuando empezó a declinar la fuerza del candidato del PRI, que había que cerrar filas en torno a Ricardo Anaya. Incluso hubo reuniones populares, participaron empresarios de alto nivel en el que dijeron, vamos a apostar todas nuestras canicas a Ricardo Anaya, PRI, PAN, para precisamente poder contener la embestida de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y eso pues lo hizo la figura, digamos, política del momento, una de las figuras más jóvenes en la política nacional, con camino a la presidencia. El problema, vuelvo a insistir, es que en el camino pasó trayéndose entre las patas al todavía poderoso expresidente Enrique Peña Nieto, quien ni más ni menos pues se le volteó. Esa es mi percepción, la mía, Raúl. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Así es que, bueno, yo creo que esa es una historia que estamos empezando claro. A ver, Víctor. Es algo que estamos empezando a ver en este momento. Un nuevo villano, Raúl, un nuevo villano. Así es, hay que esperar todavía seguramente algunos días, algunas horas, algunas semanas y ver finalmente en qué va a acabar este tema. Así es que bueno, por lo pronto, Víctor, muchas gracias y vamos a seguir desde luego informando aquí en Mega Noticias. Raúl, te agradezco como siempre el comentario. Gracias, Víctor.